estamos hoy con el invitado que les había anunciado para hablar de verdad con Agustín Laje, primero un gran amigo, un compañero de lucha, un politólogo, escritor, bueno, guerrero de todas las luchas, autor de varios libros muy importantes, pero no me voy a quedar presentándolo porque si no, no termino con el listado y necesitamos empezar a entrar en materia. Como les había comentado, pues la idea de esta es nuestra primera entrevista para lanzar este canal, que tiene como objetivo pues abordar temas de interés que según lo que está pasando en nuestro país, está pasando en Latinoamérica y en el mundo, pues son temas fundamentales. Agustín ha trabajado, como ustedes lo saben, porque muchos habrán estado en algunos de los eventos que yo he organizado con él. Aborda varios temas, aborda agenda globalista, aborda toda la lucha pro vida con una rigurosidad pues muy interesante y muy seria, pero yo he querido en esta primera entrevista abordar unos temas que no son tan conocidos para la mayoría de la gente, entendiendo que estamos a puertas de unas elecciones en Colombia el año entrante de Congreso y de Presidente, donde pues nos jugamos la vida, ¿no? Entonces, primero Agustín, te saludo, bienvenidísimo acá a este canal, espero que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas, que me acompañes para tantas luchas que tenemos que dar. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bueno, qué honor que me hayas invitado a tu espacio, aparte a tu flamante espacio, ¿no? Que estás empezándolo, tengo entendido, con este video. Así que bueno, es un gusto para mí compartir estos minutos contigo y con tu público. Muy bien. Bueno, Agustín, primero quiero que hablemos un poco del tema del progresismo, porque acá en Colombia y en general en Latinoamérica todo el mundo está muy concentrado en el enemigo que es la izquierda, en el enemigo que es el socialismo del siglo XXI, lo cual es una realidad. Pero me parece que es muy importante entender que el enemigo mayor es el progresismo, que eso a veces la gente no lo entiende, los mismos políticos no lo entienden, y eso es un poco lo que nos ha llevado a la tragedia en la que estamos, sobre todo en Colombia. Bueno, a ver, yo no diría que el progresismo es algo distinto que la izquierda. Yo diría que la izquierda es un contenedor de distintas manifestaciones ideológicas, dentro de las cuales podemos encontrar, por ejemplo, el socialismo marxista, podemos encontrar el socialismo del siglo XXI, podemos encontrar las experiencias guerrilleras de los 60, los 70 y los 80 en América Latina, podemos encontrar la Revolución China, o sea, encontramos hasta la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, o sea, dentro de aquello que llamamos izquierda encontramos manifestaciones políticas muy concretas que se han ido dando desde el siglo XVIII hasta nuestros días. El progresismo es una de esas manifestaciones. El progresismo, digamos así, podemos definirla como la agenda cultural de la izquierda. ¿Qué es el progresismo? Es la agenda cultural. Cuando hablamos, por ejemplo, de socialismo del siglo XXI, la gente tiende a pensar más bien en términos económicos y políticos, ¿sí? ¿Qué sería el socialismo del siglo XXI? Bueno, estados más grandes, menos libertades económicas, más impuestos, más gasto público, políticos que se eternizan en su puesto, en el poder, que tratan de reformar la Constitución, que tienen un liderazgo carismático, bueno, todo eso que en concreto lo podemos identificar con el chavismo, con Nicolás Maduro, con los Kirchner, con Evo Morales, con Rafael Ortega, con Correa, con AMLO ahora en México, con Ortega en Nicaragua, etcétera. Bueno, ese es el costado político económico de la izquierda latinoamericana del siglo XXI, ¿sí? De la izquierda que ha podido llegar al poder. Ahora, culturalmente, la manifestación de la izquierda se llama progresismo. Y esa manifestación habitualmente no se la mira con los mismos ojos que se mira la economía y la política, porque, vamos a ser claros con esto, a la gente de la derecha en general la cultura le ha interesado muy poco. La derecha, desde la Guerra Fría hasta nuestros días, se ha recostado sobre las ciencias económicas,
ha defendido con uñas y dientes el sistema de propiedad privada, el sistema de más o menos libre empresa, y eso es lo que los políticos de nuestro espacio miran cuando hablan de política. Y eso es lo que los empresarios de nuestro sector financian cuando tienen que financiar algo de política. Ellos no le encuentran ninguna utilidad a un intelectual, no le encuentran ninguna utilidad a la filosofía, no le encuentran ninguna utilidad al arte, no le encuentran ninguna utilidad a un currículo escolar, ¿sí? Obviamente, esto es una burrada total, y estamos como estamos por haber caído en esa burrada total. Total. Sí, exactamente, esa es la gran tragedia y que tanto tú como Miklos muchas veces lo han explicado con claridad y pues tú sabes lo que yo le he padecido aquí en Colombia, tratando de llevar formación a algunos líderes políticos, pues que nuestros políticos que supuestamente son de derecha o que son conservadores, que ese partido además que era mi partido, pues ya creo que pues desafortunadamente queda muy poco de su ideario. Ha sido totalmente tomado por esa agenda cultural del progresismo y eso es lo que nos tiene pues en una situación complicada, ¿no? Porque si no entendemos que ese es el corazón, pues ¿qué sacamos con el tema económico? Miren nada más a Chile cómo está. Y un poco eso fue lo que pasó acá a raíz de la Constitución del 91. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, pero pues en ese momento ni me imaginaba nada de esto. No estuve porque me estuviera de acuerdo, sino porque cuando ya llegué, pues eso ya estaba la leche derramada y tuve la oportunidad como joven de estar y de vivir ese momento del país. Pero definitivamente uno de los temas que tiene el progresismo, yo me he atrevido a decir, puedo ser muy ignorante, después de todo lo que he leído, estudiado o lo que los he oído a todos ustedes, es un poco que el aborto, el tema del aborto es como el corazón un poco del progresismo, ¿no? Que es como una piedra angular en toda esta ideología, en todo esto que implica el progresismo en la batalla cultural. ¿Por qué no sé, tratamos de abordar eso, de relacionar qué tiene que ver el aborto, por qué tú crees, en lo que tú has estudiado, lo que tú conoces, que realmente el aborto es tan importante para el progresismo? Mira, yo te diría que el aborto es central, pero no es el fundamento del progresismo. El aborto es una consecuencia de fundamentos que yo diría que por lo menos son tres y son un poco más abstractos, ¿no? Por un lado, el progresismo es igualitarista y uniformizante. El progresismo detesta cualquier manifestación de desigualdad. ¿Por qué? Porque toda desigualdad es convertida por el progresismo en opresión, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Y esto es muy importante que nos detengamos 5 minutos porque con esto vamos a clarificar qué es el progresismo. A ver, en toda relación social puede haber desigualdad, ¿sí? Por asuntos naturalmente dados, objetivos, vamos a decir así, o por realidades culturales, ¿bien? O históricas. Vamos a poner un caso objetivo. La relación adulto-niño. La relación adulto-niño es desigual por un dato muy objetivo, que es la edad, ¿sí? La edad no se escoge, ¿ok? Si bien es cierto que las distintas culturas tienen distintas relaciones con la edad se puede concebir como el paso del tiempo en una dimensión objetiva. Evidentemente, esta desigualdad crea una jerarquía, es decir, el adulto está por sobre el niño en muchas cosas, en muchas cosas. O sea, quien da órdenes es el adulto, quien responde a esa orden y se sujeta a la orden es el niño. El progresismo transforma toda jerarquía y más aún toda desigualdad en opresión. Allí donde una persona no progresista, por ejemplo, como es mi caso, veríamos esta desigualdad entre adulto y niño como una desigualdad orgánica e incluso funcional. ¿Funcional para qué? Bueno, funcional para el buen desarrollo y madurez del niño, por ejemplo. El progresista entiende que ahí hay una opresión y entiende entonces que el niño debe ser igual que el adulto. ¿Por qué? Porque el fundamento de la opresión es la desigualdad que ha sido atribuida por la sociedad.
Este ejemplo te lo pongo con adulto-niño, pero también lo podemos poner con hombres y mujeres, por ejemplo. De hecho, digamos, ya te has imaginado que por ahí podía venir también la cosa. O, por ejemplo, entre homosexuales y heterosexuales, entre maestros y alumnos, entre guardia cárceles y presos, ¿bien? Entre inmigrantes y nacionales, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos, entre gordos y flacos, incluso se está haciendo esto, entre blancos y negros. Entonces, allí donde hay desigualdades, y más aún, o sea, puede o no puede haber una jerarquía, pero el progresismo, como detesta lo desigual, lo va a leer como opresión. Entonces, lo que hay que hacer es deconstruir el sistema social que estaría generando esa desigualdad. Entonces, número uno, ¿qué es el progresismo? Es el amor por la igualdad, no solamente material, sino la igualdad en todos los planos. Sí, ahí hay una diferencia importante con la izquierda meramente económica que conocemos todos. ¿Ok? Bien. Segundo punto, el progresismo detesta cualquier tipo de sujeción, es atomizante, es, digamos así, archi-individualista. El progresismo quiere emancipar al hombre de cualquier determinación que no haya sido un producto de la elección de ese hombre. Bien, por ejemplo, si la biología yo no la he escogido, pues la biología puede ser presentada para mí como un enemigo por ese progresismo. ¿Por qué? Porque yo debo emanciparme de lo biológico para yo realizarme tal como yo quisiera ser. Ejemplo, ideología de género. O más aún, fuera del campo de lo biológico, el campo de lo sociológico. Claro, yo he nacido en un contexto donde hay un lenguaje dado, donde todos hablamos este lenguaje que yo he aprendido desde mis primeros años, pero resulta que ese lenguaje, como no ha sido diagramado por nosotros al calor de la ideología oficial, tiene que ser deconstruido para incorporar un lenguaje inclusivo, para poder liberarnos de las huellas del género que contiene ese lenguaje que nosotros no hemos construido. Entonces, segundo rasgo del progresismo es ultraindividualista antisocial, ¿sí? Es enemigo de cualquier determinación que recaiga sobre el hombre, tanto biológica como social y cultural. Bien. Y en tercer lugar, el progresismo es cultor de lo nuevo, tiene la ideología de lo nuevo. ¿Qué significa esto? Que para el progresismo la historia es una sucesión de progresos. Todo lo nuevo necesariamente va a ser mejor que lo anterior. El iPhone, este es el, no sé, el 11 creo, el iPhone 11 es mejor que el iPhone 10 y el iPhone 10 es mejor que el iPhone 9 y el iPhone 9 es mejor que el iPhone 8 y así sucesivamente. Bueno, para ellos lo mismo ocurre con la moral, con la política, con la legislación, con la justicia. Todo lo nuevo es mejor, todo lo malo es anterior. Es un pensamiento muy básico, muy bobo, porque, bueno, porque te lleva a, digamos, este típico eslogan de te quedaste en la Edad Media, ¿no? O sos antiguo, ponete en la nueva onda, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que está en contra del aborto. Ese tipo de eslogans, que lo escuchamos a diario, son progresistas porque tienen una filosofía boba de fondo, que es que todo lo nuevo, así como el iPhone, el comportamiento del iPhone es el mismo que en el mundo de las ideas, y eso evidentemente no es así. Entonces, el aborto, ¿cómo se incorpora en la agenda progresista? Bueno, en términos de estos tres fundamentos lo podemos entender muy bien, ¿no? O sea, es igualitario en la medida en que nos pone a la mujer como una víctima de su cuerpo, que es distinto del hombre, y por eso hay que liberar a la mujer de los procesos biológicos naturales de su cuerpo, que el hombre no padece el embarazo, y el embarazo es un padecimiento que hay que cortarlo para igualar a la mujer en su poder con el hombre. Respecto de la emancipación, bueno, la mujer tiene proyectos de vida, la mujer quiere realizarse y la maternidad no es la realización de la mujer, esto ya lo decía Simone de Beauvoir muy claramente en El segundo sexo, por lo tanto hay que emanciparla de las condiciones tanto biológicas de su cuerpo
como de las condiciones culturales de un patriarcado que la quiere obligar a ser una incubadora y ser madre a la fuerza. Todo esto lo estoy hablando como ellos, ¿sí? Para que se Sí, sí, entienda. sí, no, así Bien, es, y bien, bien, así bien. son. No es algo que pienso yo, aclaro por No, las dudas. yo sé, así es, sí es que así es. Y en tercer lugar, el tercer fundamento que había dado, bueno, es que el aborto sería algo novedoso, sería algo nuevo, propio de nuestra época, algo cool, algo de moda, y por lo tanto, quien no está a favor del aborto va a ser un ultraconservador quedado en la Edad Media, ¿no? Y así es como se vende el discurso del aborto. Ahora, es fundamental para la agenda progre porque tiene efectos natales, pero eso ya después, si quieres, nos metemos ahí. Sí, ese tema es muy interesante, pero ese sí da para, mejor dicho, una entrevista completa solo de eso. Es que un poco lo que yo he notado en el tema de los políticos acá, de nuestros líderes y en general de la gente, es que la gente no quiere como, no quiere relacionar y no quiere entender que no podemos elegir líderes políticos abortistas ni que estén en contra de políticas de familia. A pesar de que se les explica que una persona que nace en una familia donde hay una orden y hay una estructura, donde hay amor, donde hay una cantidad, el mejor escenario para cualquier ser, para que ese ser pueda ser una persona productiva para el Estado, si lo vamos a ver desde el punto económico que le gusta tanto a la derecha, a la derechita a la que tanto hablamos, es difícil y no lo quieren entender. Entonces un poco se tropieza uno a veces con personas valiosas, líderes que pueden tener buenas, que hablan de libertades, pero se quedan sin entender pues que si la batalla cultural en los temas claves como aborto y familia, pues no se dan, pues no hacemos nada porque nos volvemos finalmente unos pues instrumentos de toda esa agenda, que en el fondo pues es una agenda, como ya lo dije, de control de la natalidad y de un negocio, porque ellos hacen control de la natalidad, pero además ganan plata con eso, que son unos maestros de la estrategia. Entonces, esa es un poco la preocupación que yo tengo y que tiene mucha gente, y un poco la razón también de esta entrevista, como para que la gente cuando vaya a votar y que le pueda exigir a sus líderes, mire, a mí sí me importa ese tema, ¿no? Afortunadamente tenemos, por ejemplo, una bancada Provida que no existía antes, que hace un trabajo valioso, pero es una lucha permanente con el tema de especialmente de los candidatos presidenciales, que no es fácil que se comprometan y se salen pues por la más fácil. Entonces un poco esa era mi idea. El otro tema que quiero que ya, como para ir cerrando todo el círculo, es este progresismo o sea, ¿qué fue primero, el progresismo, la agenda global o la agenda 2030? O sea, las élites claramente que son quienes están detrás de esta agenda y desde hace mucho tiempo, que se han ido organizando cada vez mejor organizados. Ellos diseñaron el progresismo, o sea, realmente todos esos intelectuales, todo ese tema de la posmodernidad, todos esos intelectuales casi pudieron haber sido incluso financiados por estas élites, por estas personas que estaban detrás de finalmente llegar al punto en el que hoy estamos y que cada día va tan avanzado. Bueno, ahora voy al punto, pero me he quedado con un comentario muy interesante que vos hiciste y quisiera agregar que respecto de los políticos, si un político no es capaz de defender la vida, no es capaz de nada. De acuerdo. Es decir, si un político no es capaz de defender la vida inocente, yo realmente no le puedo dar ninguna confianza. Total. Ninguna confianza. Y hay muchos políticos que se quieren sacar de encima el asunto diciendo cosas que para mí son peores que incluso las más abortistas de todas. Cuando los políticos dicen, por ejemplo, bueno, yo no abortaría, pero si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que su hijo tiene más valor que el hijo de otras personas? Claro. Que ellos no lo harían porque ellos no matarían a su hijo, pero si otras personas quieren matar a sus hijos, bueno, entonces será que la vida de los otros no tienen tanto valor como el mío sí tiene. Vos fíjate el nivel de discriminación, el nivel de discriminación contra el inocente que se esconde detrás de esa frase, que muchos la usan porque piensan que con eso salen del paso. No, yo no abortaría, te lo aclaran por las dudas. Yo no abortaría porque saben que es algo malo. Sí, a mí no me gusta el Saben que es algo aborto. malo. Saben que ahí hay vida, saben que ahí hay vida, saben que ahí hay vida humana, saben que matar al propio hijo es algo
nefasto indescriptible, ¿sí? De una maldad indescriptible. Pero bueno, que los demás, si lo quieren hacer con sus hijos, que lo hagan. Total, lo que está, entre paréntesis, lo que está oculto en esa frase es: la vida de los demás a mí no me interesa. Si hay alguien que quiere acabar con la vida de los inocentes, mientras no sea mi hijo, por eso yo no lo haría, pues que los demás acaben con las vidas de sus hijos, a mí no me importa, no es mi asunto. Entonces yo en políticos así, la verdad, y que suelen ser ellos, o sea, los que dicen estas frases suelen ser de los de las derechas, ¿sí? Los de la izquierda dicen otra cosa. ¿A ellos sí les parece bien? Los de la izquierda dicen: no, aborto legal, seguro y gratuito, y ya está para todo el mundo. Ellos ni se preocupan en decir si ellos abortarían o no. Los de las derechas, porque saben que tienen cautivo al voto conservador, vamos a decir así, tratan de dar un guiño diciendo: no, bueno, yo en verdad no lo haría, pero que el otro mate a su hijo es un asunto del otro. Bueno, esto es algo que evidentemente demuestra la maldad de ese político, demuestra la maldad de esa persona, porque no es ignorante, porque si él no matara a su hijo es porque sabe que ahí hay un hijo y sabe que ahí hay una vida. Sabe, o sea, es más, puede ser ignorante la persona, y mira, yo disculparía a la persona que dice: no, yo estoy a favor del aborto porque ahí no hay un hijo, ahí no hay un ser humano, ahí no hay nada, hay un conjunto de células. Esa persona, yo puedo dudar, ¿es ignorante o es malvada? Pero una persona que me dice: yo no abortaría, pero que los demás aborten, yo ya sé que no es ignorante, yo ya sé que es malvada. Porque si él no abortaría es porque él sabe que ahí hay un hijo y que ahí hay vida humana. Bien, ok. Dicho eso, porque nos vamos a encontrar a Muy menudo bien, con eso. muchas gracias, porque es importante y para mí es fundamental. Tú sabes que ese tema, pues es el corazón para mí ha sido fundamental siempre y Es que, claras. es que es fundamental. Un político que no puede defender la vida, ¿qué va a defender? Nada. Un político que no puede defender la vida, ¿a él le vas a encomendar? A un tipo que no tuvo las agallas de ponerse del lado del más débil, ¿le vas a encomendar a él que defienda tu propiedad? ¿Le vas a encomendar a él que defienda tu libertad? Ese político se lo pasan, ya sabes por dónde, en un segundo. O sea, digamos, no va a tener éxito como no han tenido éxito todos los políticos de este siglo que, representando supuestamente a las derechas, no tomaron ninguna agenda cultural. Lo máximo que llegaron a comprar fue una lucha sosa, aburrida y muy poco inteligente contra el populismo. Digo muy poco inteligente porque todos esos no llegaron a nada. Los que llegaron a algo fueron las derechas populistas. Entonces, pero bueno, eso da para otro tipo de videos. ¿Sí? Todos los que compraron el cuentito del antipopulismo no han llegado a nada. No han llegado a nada, ¿por qué? Porque la democracia es un sistema que necesita construir a un pueblo, y mientras vos tenés a una izquierda populista, pues no podés hacerle frente desde un think tank que hable contra el pueblo. ¿Sí? Bueno, ok. Vuelvo entonces al meollo de la cuestión anterior. Si la Agenda 2030 ha creado al progresismo. No, el progresismo, vamos a decir así, son coletazos de distintas filosofías que, digamos, que nacen por lo menos con la modernidad hasta nuestros días. O sea, tiene muchos siglos esto. La filosofía del progreso, por ejemplo, es progresista, pero la filosofía del progreso moderna tiene varios siglos. El igualitarismo del cual hablábamos también trae atrás muchas filosofías. La deconstrucción es anterior a la Agenda 2030, es del siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces, no, el progresismo es una manifestación político-cultural ideológica que se ha ido sirviendo de distintas corrientes filosóficas a lo largo de los siglos, y que hoy le permite a la Agenda 2030 hacerse de un plexo ideológico muy bien presentado por el marketing, muy aceptado por las masas que compran palabras y no ideas. Vos fíjate, esto es muy importante. Cuando uno lee la Agenda 2030, no hay ideas, hay palabras. Las palabras que están puestas en la Agenda 2030 no configuran argumentos, configuran todas eslogans. Cuando uno lee los 17 objetivos divididos en distintas metas de la Agenda 2030, que está publicada en la ONU, ¿sí? O sea, métanse en la página oficial y mírenlo por sus propios ojos, con sus propios ojos, y van a confirmar que cada párrafo te incluye siempre el mismo tipo de
palabritas. Esas palabritas se llaman palabras talismán. O sea, son palabras que encandilan la mirada, ¿no? Que no importa que vos pongas en ese contexto, esa palabra va a bendecir ese párrafo, ¿no? Entonces vos vas a encontrar ahí desarrollo sostenible, por ejemplo. Hasta en la sopa vas a ver desarrollo sostenible. Nunca te van a definir, nunca vas a entender la idea del desarrollo sostenible, pero inmediatamente esa idea te transmite una sensación buena, ese término te transmite una sensación positiva. Por ejemplo, equidad, igualdad, derechos humanos, inclusión, diversidad. Todas esas palabritas, métanse a ver, invaden cada uno de los párrafos y en definitiva cuando uno ve, parece un manifiesto utópico. Lleno de buenas intenciones, nunca te presentan cuáles son los medios que van a utilizar, te dicen cosas absurdas como, bueno, de acá al 2030 el objetivo es hambre cero en el mundo. Pues sí, bueno, a ver, no sé, faltan 9 años para el año 2030 y en Argentina, por ejemplo, el 70% de los chicos no come todos los días. Se supone que en 9 años vamos a tener hambre cero no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Ajá, ¿y cómo? Evidentemente, estos son declaraciones utópicas que se amparan en un discurso progresista, que tiene buen marketing, como te decía recién, y que es aplaudido por la gente, porque la gente no repara en que un medio sin un fin es humo, ¿sí? Te están vendiendo humo, nada más. Ahí no hay nada de sustancioso. Lo que hay atrás de la Agenda 2030 es una agenda de manipulación, que bueno, eso en todo caso lo podemos seguir hablando ahora en minutos. Sí, porque uno ve, por ejemplo, un personaje que es el típico progre, o sea, que es como el ícono, uno piensa en alguien progre y ve a señor Trudeau, Sí. el primer ministro de Canadá, y él es pues el más fan y total lacayo, digamos, de esta agenda 2030, y uno ve lo que ha sido Canadá, como poco a poco es el experimento, pues creo que más... como si uno quiere mostrar el ejemplo perfecto de todo lo que quieren, pues vamos a mirar Canadá, que además mucha gente en nuestros países se muere por irse para Canadá, le parece que es, pues como se les paga a la gente para que se vaya para allá, pues Sí. el experimento de destrucción de de éxito de la batalla cultural totalmente, ¿no? Ese tema es muy complicado porque la Agenda 2030, nuestros líderes que han sido formados, yo sé que tú has sido muy crítico siempre con el presidente Duque, y yo también. Yo sí tengo, digamos, trato de ser lo más objetiva y lo más serena frente a él, porque finalmente, ante otras cosas, pues claramente creo que uno tiene que ser objetivo. Pero él es parte de una generación que fue además como casi mamó, perdóname, se amamantó Sí, sí, sí. en todo esto. Y él es hijo del multilateralismo. El multilateralismo tiene todo que ver con esto, ¿no? Explícanos un poquito, o sea, para que la gente entienda un poco, porque la gente oye frases o palabras como dices tú, el multilateralismo, el cambio climático, y toda la gente, uy, sí, 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 pero la gente a veces pues no entiende porque tampoco nadie le ha explicado. Ujú. O sea, como ha rasguñado un poquito para ver que lo que hay un poco sí es poco humo y que es mucha ideología y mucha carga por detrás. A ver, multilateralismo no tendría en principio nada de malo y es algo que yo diferencio del globalismo. El multilateralismo sugiere la interrelación sistemática y organizada institucionalmente por estados-nación. O sea, el agente principal y protagónico del multilateralismo debiera ser, según esta concepción que yo pongo ahora sobre la mesa, el Estado-Nación. Y no hay nada de malo en eso, ¿sí? Que los Estados-Nación se organicen de distintas formas e incluso se puedan organizar institucionalmente. No le veo nada de malo. Bien. Ahora, otra cosa es el globalismo. El globalismo consiste en ir generando un nuevo sistema donde el protagonista ya no es el Estado-Nación. Al contrario, ese sistema depende de ir sustrayendo la soberanía de los estados-nación para irla reconduciendo a organismos de otra naturaleza. Eso es lo que se está gestando ahora mismo.
Y hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Para que yo levante poderes que están por encima de los estados-nación al final del día, necesito minar el sistema mundial según el cual el mundo se divide en estados y los estados son soberanos. ¿Qué significa que un estado sea soberano? Pues que el estado es decisor en última instancia sobre su propio territorio. Es el estado el que decide la ley en su territorio. Es el estado el que decide la ley, el derecho en su territorio. Bien, ok. Entonces, cuando yo veo cosas como, por ejemplo, una opinión consultiva del año 2018, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para el gobierno de Costa Rica, donde le obliga, o sea, donde imperativamente, con un tono imperativo, 7 jueces le dicen, no solamente a Costa Rica, sino a todos los miembros de ese órgano internacional, que deben en los próximos años acondicionar sus sistemas jurídicos para legalizar matrimonio homosexual, adopción homoparental y leyes de identidad de género, pues yo digo, esto no es multilateralismo, esto es globalismo. ¿Por qué? Porque hay un órgano que tiene 7 jueces que no pertenecen necesariamente a los estados-nación a los cuales se están obligando, que los obligan a, de forma imperativa, de nuevo repito, a acondicionar sus sistemas legales en función de una ideología específica. Pero eso es del año 2018, vámonos más atrás. En el año 94, por ejemplo, en El Cairo hubo una conferencia de la ONU sobre población, en la cual participaron prácticamente todos los gobiernos del mundo, y donde en el resultado final, en el informe final de la conferencia, que está subida en la página de la ONU, ¿sí?, se le impone a los gobiernos de ciertas medidas. Entre otras medidas, aparece la legalización de un sistema completo de salud reproductiva que incluye la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. ¿Para cuándo? Máximo para el año 2015. Claro, cuando vemos que ya llegó el año 2015, ya pasó el año 2015 y no todos los gobiernos cumplieron con esa agenda de la ONU, pues entonces podemos entender por qué empieza a formarse otra agenda, que es la Agenda 2030. También podemos entender por qué desde el año 2015, sobre todo, los esfuerzos en materia de género, feminismo y LGBT y aborto han sido más fuertes que ningún otro año de este siglo, ¿sí?, a partir del año 2015 en adelante. Y cuando encima uno va a la Agenda 2030 y ve, por ejemplo, que el aborto impregna numerosos objetivos de los 17, no un objetivo, el aborto está presente, enmascarado obviamente como servicio sexual y reproductivo, derechos sexuales de la mujer, derecho a elegir la cantidad de niños que uno tiene, etcétera. Sí, esos son los eufemismos que más usa la ONU. Uno va a ver, mira, vas a ver el aborto vas a ver el aborto por lo menos de los 17 objetivos, lo vas a ver por lo menos en 6, para que te des una idea de la importancia que tiene para esa agenda el aborto. Vas a ver, por ejemplo, pedidos de un salario básico universal, socialismo. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, si es que nos queda algo de tiempo. Por esto es súper importante para entender a qué apunta. Y en tercer lugar, vas a ver ideología de género por todos lados, en todos los objetivos. De hecho, hay un objetivo entero dedicado al género, que creo que es el quinto, si mal no recuerdo. Y vas a ver algo muy importante en el objetivo educación, que es educar a los niños para la ciudadanía mundial. Y uno ahí empieza a preguntarse, pues, ¿qué significa ser ciudadano del mundo? Si se supone que el ciudadano es un ciudadano nacional en la medida en que está inserto y responde a un Estado-nación y tiene deberes y derechos respecto de ese Estado-nación. Mi estatus de ciudadano argentino a mí me permite votar en Argentina, no en Colombia. A vos te permite votar en Colombia, no en Argentina. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano argentino y vos sos ciudadana colombiana. ¿Esto qué significa? Que hay una diferencia entre habitar el mundo
y ser ciudadano del mundo. Yo puedo habitar, puedo estar en Colombia, sí, he estado muchas veces. Estar en Colombia a mí no me vuelve ciudadano de Colombia. Lo mismo que a vos no te vuelve ciudadana de Argentina venir a, digamos, a dar una vuelta por Argentina, ¿ok? Entonces, otra vez, si el estatuto, vamos a llamarlo así, si el estatus de ciudadano, si la realidad de la ciudadanía es dada por un Estado-nación, porque ese Estado-nación implica derechos y deberes respecto del mismo a sus ciudadanos, el voto es un derecho y es un deber en el caso de Argentina porque es obligatorio para los ciudadanos argentinos. Entonces, ¿qué demonios significa la ciudadanía mundial? Otra vez. Es decir, ¿quién me da a mí mi carta de ciudadano mundial? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el...? Porque yo para ser ciudadano de algo necesito un gobierno. ¿Cuál es el gobierno que a mí me va a dar la ciudadanía mundial? ¿Y de qué me va a servir esa ciudadanía mundial? Ahora, me van a educar a los niños, para la ciudadanía mundial. Y como te decía otra vez, a ver, acá no definen nada. Evidentemente te tiran los conceptos, pero no te los van a definir. Hablar de un ciudadano mundial es hablar de un gobierno mundial. Y la Agenda 2030 yo creo que es constitutiva de un gobierno mundial. Pues un poco el carnet de el tema de la vacuna ya está haciendo una manera en la que nos están volviendo ciudadanos mundiales, porque entonces si no estoy, no puedo viajar a ninguna parte. Eso es como un primer paso bien estratégico que han ido tomando, ¿no? Bien delicado. Mira, hay una cosa que a mí me gustaría mucho que tú mandes como el mensaje, bueno, esto es para todo el mundo porque mucha gente de otros países va a ver esta entrevista. Pero en el caso de Colombia o bueno, de otros países que de pronto inician procesos electorales, en el caso de Chile, que está el gran amigo José Antonio Cast, que ojalá le vaya bien. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que los políticos entiendan que la batalla cultural es fundamental y que se tienen que formar? Esa ha sido tal vez mi mayor decepción, que la sigo haciendo. Claro que hay algunos que sí, pero es que cuando tú no entiendes, tú no te formas, pues tú no puedes defender las cosas. Obviamente, a mí me parece que lo que dices es cierto, que si una persona sabe que el aborto está mal, pues dice, no, no me gusta el aborto, pero no entienden la dimensión y no entienden la dimensión de los otros temas. Ahorita hay otro tema en Colombia fundamental. Estamos a cortas de que la Corte falle de una demanda para legalizar el aborto totalmente. Y en el tema de la libertad para educar, que ahí estás yendo tú, ciudadano mundial, porque nos dictan cómo toca educar a los niños como lo han hecho con la educación sexual desde hace mucho tiempo. Entonces, un poco, uno acá en Colombia y en general en Latinoamérica ve una dificultad en los políticos y en los líderes, siendo muchas veces buenas personas, Agustín, porque hay muchos que sí son buenas personas, pero que como que no logran entender cómo hace uno para, qué mensaje, qué podemos hacer, cómo podemos invitar. Yo pienso que la gente es la que le tiene que exigir a los líderes, pero tú dinos que has recorrido tantos países, que has dado esta lucha, por ejemplo, comparándonos con el caso de España, allá sí se pudo, allá está Vox, y ellos sin miedo defienden estos temas. Acá no, acá tenemos unos políticos que defienden lo que les conviene, pero lo otro no. Bueno, ¿sabes por qué en España sí se pudo? Porque cortaron de una buena vez con el PP. Claro. Entonces, lo que hay que saber es cuándo cortar. O sea, yo no puedo seguir con la misma receta si las cosas me están saliendo mal año tras año, tras año, tras año. Y yo creo que a un líder no se le... A ver, un líder no es aquel que responde a las exigencias de la gente. Un líder es aquel que se anticipa a las exigencias de la gente. Si yo tengo que ir a un líder a reclamarle y a rogarle, por favor, la cultura importa, se lo pido, fórmese, edúquese, léanse un librito, y capaz que esa persona no es un líder, quizás que es un tipo que está ahí porque quiere vivir del Estado. O porque le divirtió, porque está divertido con la política o porque tiene ansias de poder. Pero ciertamente, mira, a mí hace algún tiempo, sin dar nombres, me pidieron que llamara a una persona que estaba decayendo en su liderazgo y que iban a juntarse los jóvenes a hacer una reunión con él, y que por favor yo estuviera en esa reunión porque le íbamos a pedir que por favor liderara. Y mi respuesta fue, mirá, si hay que pedirle a un líder que lidere es porque no es líder. Bueno, más o menos en este caso aplica una lógica similar. Si hay que pedirle a un líder que estudie
que represente a la gente, que se ponga las pilas, como diríamos acá en Argentina, y bueno, quizás es porque no sea un buen líder y quizás hay que buscar a otra persona. Entonces, yo soy de cortar por lo sano, muy rápido. No doy tantas oportunidades. Y creo que no es bueno dar tantas oportunidades. Damos una oportunidad, damos dos oportunidades, pero yo ya no sé si dar tres oportunidades está bien, porque al fin del día nos toman de tontos, porque uno está ahí haciendo cosas desde la sociedad civil, está buscando, como es tu caso, armar conferencias, llevar gente de afuera, organizar grupos, organizar charlas, y al final del día te das cuenta que esa persona ni siquiera tuvo una hora para llegarse a una reunión. Entonces, la verdad es que, mira, yo creo, vos me consultás qué hay que hacer con esa gente, soltarle la mano de una buena vez, empezar a pujar para que algo nuevo nazca. Cuando ha nacido algo nuevo, ese algo nuevo ha tenido éxito. Cuando hemos seguido intentando dentro de estructuras avejentadas, que han sido penetradas además por los progres, pues eso no ha funcionado. Te pongo el ejemplo de Argentina, o sea, vos acabas de mencionar el ejemplo de España, que es muy bueno, pero en Argentina hemos tenido un buen ejemplo también este año. Javier Milei, en la capital federal, ¿sí? O sea, no en cualquier lugar de Argentina, en la capital federal quedó en las primarias hace muy pocas semanas con 14 puntos. Hoy es la tercera fuerza en capital federal y está disputando el segundo lugar en las generales que van a ser dentro de poco. Bien. Javier Milei no tiene experiencia política. Javier Milei no tenía aparato político. Javier Milei no tiene financiamiento. No es un tipo que tenga experiencia en fundraising, ni al cual se le hayan encontrado los monopolios industriales poniéndole dinero, en absoluto. Y Javier Milei, ¿qué hizo? Bueno, el tipo llevó adelante una agenda disruptiva tanto contra el kirchnerismo como contra el macrismo. Y ahí es donde muchos de nosotros vamos a tener que asumir que lo que nosotros pensamos que eran esas fuerzas ya avejentadas, pues ya no lo son más. A ver, yo lo voté a Macri en el año 2015. Bueno, sí, porque en ese momento el tipo prometía hacer muchas cosas, había hecho algunas cosas buenas antes, era una mejor alternativa a los Kirchner, pero bueno, eso ya pasó, ya pasaron 6 años de eso. Hicieron muchas cosas muy malas, yo no me las voy a olvidar, ni me voy a quedar con una vieja idea idealizada, además, de lo que era Macri. Y si le tengo que salir a pegar a Macri, pues le salgo a pegar a Macri, porque lamentablemente, cuando uno quiere que una nueva derecha florezca, va a tener que pegarle muy duro a la vieja derecha. Eso es lo que hizo Vox, eso es lo que hizo López Aliaga en Perú, ahí tenés otro ejemplo, López Aliaga en Perú quedó tercero sin experiencia política, sin aparato político, ¿sí? Quedó tercero y a un punto de entrar en el balotaje. Si López Aliaga entraba en el balotaje, él hoy preside Perú, porque el voto a favor de Pedro Castillo fue un voto anti-Keiko, ¿sí? Anti-Keiko, porque la mitad del pueblo del Perú odia a toda la familia Fujimori, ¿ok? Entonces, si López Aliaga pasaba la segunda vuelta, él arrasaba esa elección. Pero bueno, por un punto, lamentablemente, no se dio. Pero ¿sabes qué? En la fuerza política de López Aliaga había muchas otras personas que pudieron entrar en el Congreso peruano. Ahora, ¿qué hicieron esas personas? Bueno, salieron a convencer a las personas no solamente de que era una muy mala idea votar a la izquierda, sino que era una muy mala idea votar a la vieja derecha. Ahora, fíjate vos en México, te pongo otro ejemplo más para que veas que hay muchos. En México tiene una situación muy parecida a la de ustedes. Allá tienen al PAN. El PAN es la vieja centro-derecha, que cada vez es más centro y que incluso está llena de progres. El PAN hace muy pocos días recibió la visita de Abascal y la comitiva de Vox, se armó un escándalo importante en la prensa y salieron todos los panistas, los dirigentes panistas, a pedir perdón, ¿sí? Y a repudiar la llegada de Vox, que ellos mismos
habían propinado. O sea, ellos mismos la propiciaron y la organizaron. Pero cuando la prensa los acorraló y los progres los atacaron, salieron a repudiar que hubiesen llegado los españoles a México. Una locura. Bueno, eso generó tal enojo en las bases del PAN, que ya están cansadísimas de ser ninguneadas por un PAN que se ha ido hacia el centro y hacia la izquierda, ¿bien?, que en muy poco tiempo yo creo que en México vamos a ver nacer nuevas figuras políticas y un nuevo espacio político de derecha de verdad. Y es muy sano que aparezca una derecha de una buena vez por todas. ¿Por qué? Porque empieza a hacer reconsiderar a la vieja centroderecha, le hace reconsiderar los planteos progresistas que puede tener. Porque si sigue en esa línea va a seguir perdiendo votos. Es lo que pasó en España con Ayuso. Fíjate vos, Ayuso del PP gana en Madrid, pero gana con un discurso muy típico de Vox. Cuando vos veías a Ayuso, si no te decían que era del PP, vos podrías haber pensado que era Santiago Abascal versión mujer, ¿sí? Contra los comunistas, diciendo, sí, me dicen que soy facha, pues entonces si hacer esto es ser facha, yo soy facha. O sea, lo mismo que Abascal. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se dan cuenta que empiezan a perder a sus votantes. Lo mismo pasaría con el PAN en México. Si aparece una nueva fuerza de derecha de verdad, pues el PAN tendría que empezar a tratar de que sus votantes no se vayan y por lo tanto la izquierda ya no quedaría enfrentada solamente por el centro, sino que quedaría enfrentada por el viejo centro-derecha, que ha vuelto a ser centro-derecha, y por la nueva derecha, que tiene mucho más, perdón por la palabra, pero creo que vale, mucho más huevos, ¿sí? Ahora, en Colombia, y cierro ya con esto, tienen el mismo esquema. Yo hoy creo que están secuestrados por un partido que ha funcionado muy bien, que ha hecho cosas muy buenas, que ha combatido a la guerrilla, pero que ha también metido a la guerrilla dentro del sistema, ¿sí? Porque Santos viene de ahí, ¿ok? Y lo puso Uribe, y Santos viene de ahí, y no le importó el referéndum que él mismo llevó adelante, y terminó metiendo a la FARC dentro del Estado colombiano. Bueno, miremos todo y digamos, bueno, esto tuvo cosas muy buenas, últimamente son cada vez peores. Tenemos una deuda nosotros, son mis padres, son mis madres estos tipos, que yo me debo fielmente a ellos por el resto de mi vida. No, no me debo fielmente por el resto de mi vida a estos tipos, y estos tipos ya no hacen las cosas bien. Pues entonces, acá, ¿qué falta? Bueno, falta alguien que diga, hagamos un nuevo partido político, busquemos buenos líderes, nuevos líderes. Milei es el caso de acá, pero vos fíjate todos los nuevos líderes que te he mencionado. En Chile, Kast, otro caso. Yo creo que, a ver, esa es la fórmula, y mientras esa fórmula no se lleve adelante, vamos a seguir con este mismo problema. ¿Qué pasa con la derecha? Que es cada vez más progresista y que cada vez más se va a la izquierda, y sí, y eso es lo que va a seguir pasando lamentablemente. Sí, para terminar, que ya se nos acabó el tiempo, un tema en Colombia que complica aún más la cosa, Agustín, es que es el tema de seguridad, que como nos Sí. hemos vivido tantos años con esa amenaza permanente, y estos, pues, los 8 años de Santos, y en estos 4 años, aunque pues algo se ha hecho, pero no se ha hecho suficiente, la gente cree que lo único importante es el tema de la seguridad, y de una persona que hable, y sí está bien, la seguridad es muy importante, pero no, pero es que, a ver, yo soy conservadora desde siempre. Mi papá político, a quien yo era Álvaro Gómez Hurtado, no sé si has oído hablar de él, fue un hombre muy importante. Y yo soy conservadora desde los tuétanos. Y el conservador siempre ha defendido la vida, siempre ha defendido la familia. Y ahora, entonces, los conservadores, por tratar de agradar a la izquierda, buscando ese centro, el problema es que ese centro es el problema. El problema es sentirse uno orgulloso de ser del centro. Yo del centro, a mí no me gusta el centro. Yo no sé, yo sí que creo en las palabras de la Biblia, de nuestro Señor y tibio lo escupo de la boca. Y creo que es el problema que nos pasa a todos, y eso acá se está, y ser tibio implica muchas cosas, no solamente ser capaz de hablar a las FARC duro, o de hablar que no estoy de acuerdo con la JEP, que me parece un esperpento, sino también defender la vida y defender cosas. Y hay mucha gente muy valiosa que está metida y entrampada un poco, porque hay otra gente que dentro de los partidos, digamos, de derecha que hay en Colombia, que al final termina, y no siendo la mayoría, Agustín, porque además no es la mayoría de la gente que está en los partidos la que no sabe definirse en estos temas. No entiendo el motivo a veces, pero bueno, finalmente hay que seguir dando la lucha,
Y esto es pues lo que hacemos, pues la idea es esa, que la gente se forme, que la gente tenga y que suscitemos. Yo siempre he dicho que si nos toca meternos, pues nos meteremos nosotros, porque ¿quién va a defender? Yo siempre, los bebés no nacidos, ¿quién los va a defender? Nos toca meternos. Hay gente muy valiosa en el Congreso, pero necesitamos más. Entonces, Claro. y eventualmente eso será lo que tocará en algún momento, que podamos mirar otras opciones, pues, porque Mira, te sumo algo a esto que has dicho. Yo casi que ya me tengo que ir, pero sí, una cosita más, porque es súper interesante lo que mencionabas del centro. Fíjate que quienes se dicen de centro generalmente son personas más cercanas a la derecha, pero que tienen miedo. La izquierda no se dice de centro. La izquierda es orgullosa de decirse de izquierdas. Ellos tienen orgullo y lo dicen con la frente en alto. Somos de izquierdas. Es más, se pelean a ver quién es más de izquierda. Ahora, ¿por qué entonces la derecha tiene que tener vergüenza de ser de derecha? ¿Por qué tiene que estarse escondiendo en el centro? Y te voy a decir por qué. Porque los que se dicen de centro en general no están ahí por las ideas. En general, los que se dicen de centro siguen una teoría, digamos, de los asesores políticos, que se suele dar en ciencia política, te digo porque yo la estudié allí, donde el voto, en una situación normal, suele tener una forma de campana de Gauss. Entonces, ¿qué pasa? El grueso del voto se concentra ni en la izquierda ni en la derecha, sino en el centro. Entonces, estos políticos, como lo único que quieren son votos, porque lo que quieren es poder, porque no están ahí por las ideas, se dicen de centro por eso, porque sus asesores políticos le dicen la mejor opción es el centro porque ahí se van a concentrar los votos. Entonces, nada, son tipos que salen a cazar votos. No tienen nada de especial, no tienen un proyecto político real, lo único que quieren es ganarse el puesto, nada más. ¿Para hacer qué? Bueno, ni ellos saben a veces, lamentablemente. Así bueno, que yo confío mucho más en una persona que me diga, soy de izquierdas, incluso, porque ya sé con quién estoy hablando, claro. yo ya sé con quién estoy hablando, o una persona que me diga, soy de derecha. Y esas personas hay pocas, porque hay poca gente que tiene lo que hay que tener para decirse de derechas, pero cada vez hay más. Así que yo creo que, es más, vamos a cerrar optimistas. Sí, de Viene una acuerdo. generación derechizada, viene una generación, obviamente no vamos a ver los resultados de esto mañana o pasado mañana. Los resultados de esto los vamos a ver de acá a 10 años, ¿sí? Pero viene una generación muy derechizada. Nunca en la derecha hubo tantos jóvenes como hoy. De hecho, ya están saliendo publicaciones, algunas de divulgación y otras científicas, de las izquierdas, que se preocupan, diversos intelectuales de izquierda están muy preocupados porque están viendo cómo puede impactar este rejuvenecimiento de las derechas, ¿sí? Entonces, de acá a 10 años, todo lo que podamos sembrar ahora, acordate que va a dar buenos frutos. Muy bien, Agustín, pues te agradezco mucho. Ha sido un gusto como siempre. Creo que fue un primer comienzo muy valioso. Aspiramos a ver cuándo logramos que vengas como lo teníamos planeado y bueno, seguir contando contigo porque de verdad, pues tus luces son importantes para todos y en Colombia tienes un público que te quiere mucho, como en toda Latinoamérica, pero como colombiana te le digo, acá hay mucha gente que te quiere y te aprecia mucho. Muchas gracias, Ángela. Bueno, mucho éxito con tu nuevo canal. Ánimo a la gente que lo ha visto que se suscriba. Eso siempre hay que sugerirlo. Y bueno, ya nos estaremos viendo en breve. Ojalá que pueda ir a tu país en breve, ¿sí? Yo creo que el año que viene voy a estar por ahí seguro y seguramente más de una vez. Ya hay algunas invitaciones. Así que pronto nos veremos. Te mando un beso grande. Un abrazo grande, que te vaya muy bien.